Hola a todos. Continuamos con nuestros tutoriales de Unreal Engine 4 en español. En esta ocasión vamos a avanzar un poco más en el área del 2D. Para ello, tengo un tablero completamente en blanco. He traído las animaciones que habíamos elaborado en un tutorial anterior. Y en este caso, las configuraciones de personaje, de player, que habíamos elaborado en ese mismo tutorial. Además de ello, pues simplemente he creado un modo de juego para adaptárselo al nuevo nivel que tengo. Entonces se llama modo 2D. Simplemente pues llamo las World Settings y en las World Settings selecciono para este nivel el modo 2D. En el player pues selecciono nuestro player que se llama efectivamente player. Correcto. Vamos a comenzar llamando unas texturas. ¿Qué texturas vamos a utilizar? Vamos a utilizar las texturas para la creación de nuestro nivel. Entonces voy a crear una carpeta, voy a llamar texturas. Y a esta carpeta voy a traer un tileset que había preparado con anterioridad, que es este. Entonces, este es un tileset de 1024 por 1024 y está dividido en secciones de 64 por 64. Cada espacio de estos tiene una medida de 64 por 64. Entonces, lo que voy a hacer con esto es crear mi tileset básico, mi tileset de trabajo. Entonces voy a hacer clic derecho sobre esta imagen, voy a ir a Sprite Actions y voy a darle en Create Tileset. Entonces, al crear un tileset, él nos va a detectar solamente las imágenes que teníamos flotantes. Esto, todo lo que está de color azul se supone que es lo que está en vacío. En este caso él me está trabajando con un tileset de 32, de manera que si yo hago una selección, esta es una selección de 32 por 32. Por consiguiente, yo quiero trabajar con una selección de 64 por 64, de manera que voy a aumentar acá a 64 por 64. En este caso en particular, el espacio que existe entre los diferentes tilesets es muy reducido. Entonces no voy a hacer variación de margen ni de espaciado porque pues no lo necesito. De manera que con esto estoy terminando de configurar mi tileset. Le voy a dar guardar. Y después de que he guardado mi tileset, bueno, en este caso le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner básico. Una vez que tengo mi tileset básico, voy a crear o voy a comenzar a crear los elementos con los que voy a construir mi nivel. Entonces, para ello voy a hacer clic derecho, voy a ir a la parte de misceláneos y voy a crear un tile map. Entonces, ¿qué es un tile map? Un tile map es una imagen que yo voy a dibujar utilizando todas las imágenes que tengo referenciadas en mi tileset. De manera que en este caso voy a crear una plataforma básica, plataforma 1. Voy a hacer doble clic y él me va a decir que tengo una plataforma, en este caso la voy a pasar a 64 por 64, tengo una plataforma de 4 por 4. Eso quiere decir que desde mi coordenada 0, 0 hacia acá voy a tener hasta esta posición, 0, 1, 2, 3, 4, y voy a tener 4 posiciones hacia abajo también. En estas posiciones voy a tener el espacio para dibujar. Yo puedo variar este valor. Yo puedo decirle que solamente necesito 2 posiciones hacia abajo o una y 4 posiciones de largo. Entonces, aquí voy a hacer la selección de mi tileset. Entonces, cuando ya he llamado a mi tileset, puedo seleccionar qué tipo de objeto voy a crear y puedo pintar utilizando estas herramientas. Entonces, en este caso voy a crear
esta plataforma. Si yo quiero pintar acá, él ya no me deja pintar porque solamente estoy trabajando con un espacio de 4×2. Y estoy creando ya un espacio tridimensional de 4×2. Voy a guardar esta imagen. Ahora, yo puedo trabajar capas. Yo tengo una lista de layers para generar efectos o situaciones diferentes sobre capas. Bien, por ahora no las vamos a utilizar. Vamos a volver a nuestra plataforma y si yo arrastro esta plataforma al nivel, voy a tener un objeto de 2 dimensiones que voy a poder utilizar en mi juego y que realmente está haciendo un consumo de memoria muy bajo porque todo está referenciado a la imagen que yo tengo acá. De manera que es una herramienta muy útil cuando yo quiero crear escenarios extensos y necesito hacer un refresco constante de imágenes. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora con esta plataforma? La voy a convertir en un blueprint. ¿Por qué la voy a convertir en un blueprint? Porque necesito activarle las características de física que se refieren más que todo al tema de la colisión. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a seleccionar mi objeto, voy a darle clic derecho y en Asset Actions le voy a decir que cree un blueprint utilizando ese objeto. Acá en el blueprint voy a crear una carpeta que se va a llamar escenario y dentro de esta carpeta voy a crear mi plataforma BP que se refiere al blueprint con el que voy a trabajar mi plataforma. Bien, ya tenemos acá entonces nuestro blueprint de plataforma. Lo primero que voy a hacer es asignarle un componente de escena para obtener un mejor control en los desplazamientos de mi objeto. Entonces, listo. Y le voy a agregar un sistema de colisión. Entonces, pues simplemente voy a agregarle la caja de colisión. Voy a pasarme a vista frontal. Y en vista frontal voy a observar la disposición de la caja de colisión sobre mi plataforma. Entonces, la caja de colisión tiene una extensión de 32. Quiere decir, realmente viene a ser como un radio de 32. Entonces, significa que tiene 32 y 32 correspondiente a los 64 con los que estamos construyendo este objeto. De manera que voy a extender esto a 128 que vendría a ser la mitad de este tileset. Por consiguiente, va a tener una medida en el eje Z de 64. Correcto. Entonces, ya hemos ubicado la caja de colisión sobre nuestra plataforma y podemos utilizarla ya para el desplazamiento, para los movimientos de nuestro personaje. Entonces vamos a compilar, vamos a cerciorarnos de que la caja de colisión esté bloqueando. Voy a darle block all por ahora. Vamos a compilar, vamos a guardar y en nuestro nivel, desde la carpeta de blueprint en el escenario, vamos a arrastrar nuestro recién creado blueprint. Correcto. Ahora vamos a llamar un player start. Una costumbre, digamos, muy adecuada en el tema de los videojuegos es trabajar con coordenadas, de manera que voy a utilizar coordenadas para ubicar a mi player y de la misma manera voy a utilizar coordenadas para ubicar mi objeto. Entonces acá lo he puesto exactamente sobre el player. El player está en 0,0 y este objeto está en
00 menos 140. Correcto. Vamos a darle play. Revisemos que el World Setting esté bien asignado. Aquí tenemos a nuestro player caminando sobre nuestra plataforma. Bien, entonces es una manera, como les decía, muy económica de generar tilesets, de generar espacios y entornos, y todos van a estar referenciados a un solo archivo. ¿Eso qué me va a permitir? Que si yo genero alguna modificación en el archivo, voy a tener una modificación prácticamente en tiempo real en la generación de mi objeto. Vamos a ver entonces la utilización de las capas. Si yo quiero modificar esta imagen, quiero colocarle algo en alguna de las escenas, voy a tener que ingresar de nuevo a donde tengo almacenada mi archivo de plataforma. Voy a crear en este caso, voy a duplicar la capa. ¿Correcto? Y al duplicar la capa, ¿qué sucede? Pues que he sacado una copia de la capa que teníamos anteriormente. Lo otro que puedo hacer es generar acá una nueva capa. Pero pues realmente simplemente voy a duplicar la capa, la he borrado. Y voy a crear una modificación. He realizado, digamos, esta pintura sobre mi capa. Entonces, ¿qué sucede? Si yo por algún motivo deseo borrar, no voy a afectar mi capa original, sino solamente voy a afectar la capa en la que estoy trabajando. Correcto. Al guardar, voy a ver que mi objeto ha actualizado la imagen que yo coloqué, la imagen que utilicé. Correcto. Ahora vamos a crear el fondo de nuestro escenario. ¿Cómo vamos a crear el fondo? Bueno, inicialmente vamos a crear un nuevo tilemap. Este lo vamos a llamar fondo. Vamos a hacer doble clic y nos vamos a encontrar de nuevo con la interfaz pues para crear nuestro tilemap. En este caso, creo que un espacio de 20 por 10 es más que suficiente. Voy a utilizar la típica de 64 por 64. Voy a buscar mi tileset básico y voy a asignarle esta textura. ¿Qué sucede acá? Cuando yo aplique la textura, vamos a notar que hay un error en la textura que se refiere a la posición de este par de ladrillos. Yo podría hacer la modificación directamente sobre la textura, pero pues no quiero dañar la textura que tengo, o simplemente quiero ahorrarme el tiempo de hacerlo. Así que yo puedo variar estos valores. En este caso voy a pasarlo a 42, yo creo. Correcto. Y él me cambia el tamaño del tileset, de la muestra de tileset que él está tomando, de manera que me está, digamos, estoy generando una corrección en la textura que voy a poder utilizar, digamos, de una mejor manera. Bueno, creo que el tileset realmente está un poco grande. Voy a pasarlo a 10 por 10, me parece que está bien. Es un buen tamaño para el tileset y lo voy a guardar. Una vez que lo he guardado, voy a repetir el proceso de convertirlo en un blueprint. Entonces le digo que cree un blueprint. En este caso va para escenario y le voy a poner fondo underline BP. Bien. Entonces aquí estamos en fondo underline BP. Nosotros no vamos a necesitar que este fondo
tenga ningún tipo de colisión, no es más que el fondo. Pero sí vamos a necesitar que tenga un sistema de coordenadas, que en este caso se lo asignaremos como una escena. Entonces, este será básico. Y este sistema necesitamos asignarle una línea por la que se nos va a duplicar nuestro escenario de manera automática, de manera dinámica. Entonces, para ello vamos a llamar un componente de arrow y vamos a asignar este componente a la punta de nuestro escenario. Correcto. Entonces, desde esta parte se nos va a comenzar a duplicar nuestro escenario. Además de esto, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar algo que active la duplicación del escenario. Entonces, ¿yo cómo voy a generar la duplicación del escenario? Pues con un trailer. Hay muchas maneras de hacerlo. Digamos, en este caso, yo estoy utilizando un trailer, pero pues también se puede hacer buscando o detectando la posición del player. Por ahora voy a utilizar la del trigger porque me parece la opción más rápida y eficiente para este tutorial. Entonces voy a desplazarme acá. Vamos a aumentar el tamaño de esto en el eje Z a unos 220. Correcto. Vamos a verlo en perspectiva. Vamos a aumentar en el eje Y, digamos unos 100, para que exista la colisión con nuestro personaje. Bueno, estoy exagerando, con 50 es más que suficiente. Recuerden que acá se trabaja más como si fueran radios que como si fueran medidas reales. Y con esta configuración, digamos, básica, ya tendríamos cómo generar el tablero. Ahora vamos a generar los blueprints que nos dupliquen el tablero. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear una función. ¿Qué función vamos a crear? Vamos a crear una función, le voy a poner activador de duplicación, porque es la que me va a generar, la que va a activar las duplicaciones que yo voy a utilizar con este objeto. Entonces, pues como toda función que tiene una salida, pues obviamente que tiene una entrada, pues tiene una salida. La salida en este caso la vamos a llamar agregar el siguiente. Y va a ser una variable de tipo transform. Entonces, ¿qué es transform? Transform es una variable que modifica los espacios dentro de mi espacio de trabajo. Sin ser una variable vectorial, es una variable pues que me permite generar transformaciones, como su nombre lo indica. Voy a traer mi componente de arrow, y este componente de arrow, como es el que me está indicando desde dónde se va a generar la siguiente parte, pues yo tengo que llamar un componente que lo ubique a nivel del mundo en general y lo vincule a mi variable de transformación. Entonces, en este caso sería get word transform. Ojo con lo siguiente. Debo seleccionar esta porque esta es la que me va a trabajar con el componente de escena. Esta no me va a servir porque va a trabajar con otro componente, con el componente de arrow, y inmediatamente me lo va a desvincular. Entonces no va a funcionar. Debo trabajar con esta. Entonces, esta acción
la voy a conectar aquí y simplemente este es como un switch que va a disparar la función sobre la flecha, sobre arrow. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora nos vamos a desplazar al Event Graph y en el Event Graph vamos a utilizar nuestra caja de colisión. En nuestra caja de colisión lo que vamos a hacer es que cuando el componente comience a atravesar la caja de colisión debe crear el siguiente nivel, el siguiente lado. Pero como yo estoy acá en mi función, estoy creando una función que está activando una duplicación. Esta función yo la puedo hacer funcionar de manera dinámica o instantánea sobre nuestro modo de juego. Entonces voy a desplazarme a donde tengo mi Game Mode y voy a abrir mi Game Mode. Entonces, acá en mi Game Mode voy a tener la oportunidad de crear una función. En este caso esta función la vamos a llamar agregar escenario. Y esta función de agregar escenario es la que realmente va a hacer que el escenario se genere de manera dinámica sin yo tener que arrastrar un blueprint a mi escena. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, inicialmente le voy a decir que me genere un spawn actor from class. Bien. Y este spawn actor from class, yo le voy a poner el nombre de fondo BP, que es el fondo BP que creamos. Entonces, acá está, fondo BP. Correcto. Ya que tenemos nuestro fondo BP, acá de nuevo encontramos nuestra variable de transform. La vamos a generar directamente acá. Vamos a crear una variable. Y esta variable la vamos a llamar nuestro punto de duplicado. Entonces, punto de duplicado. Espero que no me hayan quedado espacios. Punto de duplicado. Bien, entonces, en nuestra variable de punto de duplicado es la que va a buscar dónde va a encajar mi transform de la otra función. Pero yo no he llamado la otra función acá. ¿Cómo la voy a llamar? La función que tengo almacenada en mi nivel. Primero voy a llamar a mi nivel. Entonces voy a llamar al cast to fondo, que es el nivel que creamos. Y ya que he invocado al fondo que creamos, voy a llamar la función que dejamos alojada dentro del fondo. Entonces, ¿cómo se llama la función? La función se llama activador duplicación. Entonces vamos de nuevo a nuestro modo de juego y le voy a decir activador duplicación. Correcto. Entonces aquí vemos que él nos está reconociendo la salida que nosotros le dimos a esa función y lo que vamos a hacer simplemente es colocar esta variable que creamos para que la trabaje desde esta posición. Bien, entonces ya tenemos desde nuestro nivel, por decirlo de algún modo, una forma en la que él va a empezar a crearlo, pero tenemos que activarlo a pesar de todo. O sea, aquí en nuestro nivel ya acabamos de crear una función que se llama agregar escenario, pero la vamos a activar directamente en nuestro Event Graph. ¿Qué vamos a decir? En nuestro Event Graph le vamos a decir que, pues, cuando comience en Begin Play, voy a utilizar una función que se llama for loop, que es esta, y en esta función de for loop yo le voy a decir que cada vez que itere, cada vez que genere el loop de tocar el trigger,
genere algo. Entonces, en este caso, perdón, voy a generar que el primer índice sea 0 y el segundo índice sea, dejémoslo en 2. Y desde aquí yo le voy a decir entonces que ahora sí me llame la función que tengo acá que se llama agregar escenario. Entonces la vamos a conectar acá. Correcto. Entonces ya tenemos una función que está arrancando correctamente y ya podemos volver a nuestro modo, a nuestro fondo, y acá en nuestro fondo nos vamos a desplazar a nuestro Event Graph. ¿Cómo vamos a activar el funcionamiento de este trailer? Lo primero que vamos a hacer es que desde que detecte otro actor, que en este caso va a ser nuestro jugador o nuestro player, entonces cast to player, bien, desde que detecte nuestro player, ¿qué va a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es llamar el modo de juego, o sea, el blueprint de modo 2D. Entonces vamos a decirle que active los llamados de juego. Entonces get game mode. Con esto llama o si yo tengo 3, 4, 5 diferentes tipos de juego, pues simplemente voy a invocarlos. Y desde este get game mode, yo le voy a decir, ok, llámeme modo 2. Entonces, cast modo 2. Entonces, acá está, modo 2D. Obviamente, pues, cuando esto invoque a este, ¿qué va a suceder? Pues tiene que agregar un escenario. Pero el agregar un escenario está almacenado en modo 2, de manera que yo puedo llamar desde acá y le digo agregar escenario. Correcto. Entonces, ya con esto nosotros tenemos la configuración para que nuestro escenario se genere de manera dinámica una vez arranque el juego. Entonces vamos a compilar. Tenemos que compilar modos. Bien. Entonces compilamos acá de nuevo. Correcto. Compilamos, guardamos. Y vamos a ejecutar a ver qué sucede. Entonces notamos que nuestro tablero se está ejecutando, se está creando, sino que necesitamos un escenario un poco más largo para ver que efectivamente eso esté sucediendo. Entonces vamos a ir al start, vamos a hacer, no necesitamos nuestro level blueprint por ahora, acá, vamos a desplazar esto un poco al frente, es decir, en el eje Y vamos a desplazarlo menos 20, al igual que nuestro player. Correcto. Porque entendemos que la posición de origen sobre la que va a trabajar modo 2D es 0.000. Entonces, efectivamente está bloqueando nuestro personaje, tenemos que sacarlo más. Vamos a sacarlo, vamos a proyectar nuestro personaje menos 50. Perdón, 50. Ahora vamos a darle play y correcto. Acá vemos entonces a nuestro personaje. ¿Qué sucede? Bueno, para eventos del tutorial tendría que empezar a colocar plataformas para que nuestro personaje tuviera una zona donde caminar. En este caso, pues para hacerlo más rápido, pues voy a colocar un volumen de bloqueo. Y este volumen de bloqueo pues simplemente lo voy a ampliar lo suficiente para que nuestro personaje tenga donde correr y podamos observar el funcionamiento de nuestro nivel. Entonces creo que es más que suficiente.
Correcto. Darle play. Bien, ¿qué está sucediendo? Efectivamente está duplicando el tablero, ahí podemos verlo, pero lo está duplicando hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay un problema en la escena. Entonces, ¿qué sucede con la escena? Vamos a buscarla. Eso está en nuestro escenario, en fondo. Acá se está presentando el problema. El punto de detección de la escena se encuentra acá arriba, mientras que el punto de detección de donde se está clonando se encuentra en la mitad, de manera que él está ubicando este punto en este punto. Por eso la escena se está duplicando de esa manera. Para yo poder controlar la escena, lo que tengo que hacer es crear una nueva escena que me permita modificar la disposición o el espacio sobre el que estoy trabajando. Entonces, en este caso, voy a crear una escena. Digo que sea la escena básica. Y esta escena que yo puedo mover acá, esta escena sí la puedo desplazar buscando encontrar el punto sobre el que mi personaje se va a generar la duplicación. Entonces vamos a ver acá, vamos a compilar, vamos a darle play. Bien, vamos a bajarlo un poco. Ustedes me disculparán que lo esté haciendo a ojo, pues no es la forma adecuada de hacerlo, pero digamos que para eventos del tutorial en este caso me sirve. Ustedes lo podrán hacer ya con un cálculo más adecuado, preferiblemente con parámetros, con números. Correcto. Bueno amigos, con eso ha finalizado este tutorial. En el próximo tutorial veremos cómo crear pickups, cómo crear power-ups, cómo crearle nuevas características a nuestro personaje, no sé, doble salto o un sistema de dash. Y pues bueno, muchas gracias a las personas que me están siguiendo. Gracias a todas las personas que con su apoyo opinan y ayudan al crecimiento de este gran medio que es el medio de los videojuegos. Un afectuoso saludo y nos vemos en el próximo tutorial.